Buenas tardes, jóvenes. Continuando con los temas del libro de cálculo integral o del manual de cálculo integral, hoy voy a trabajar con ustedes el teorema fundamental del cálculo. Este ya lo vimos un poco en lo que son nuestras clases. Yo aquí les voy a ayudar un poquito con los procedimientos que vienen ya explicados en el manual, solo que yo les voy a hacer el desarrollo aquí de una forma más rápida, digamos, para que vean ustedes la explicación y les sirva para los ejemplos que les corresponden a ustedes. Ok, empiezo aquí por recordar. Hemos estado trabajando con áreas exactas en lo que fue el tema anterior, que fue el de Riemann. Esta área exacta se representaba con un límite de n cuando se acerca al infinito y teníamos aquí nuestra función y aquí la base del rectángulo que teníamos desde un inicio. Ocupábamos un intervalo, ocupábamos el ancho de un rectángulo y de ahí partíamos para sustituir. Vamos a trabajar teorema fundamental ahora utilizando las integrales. Vamos a resolver integrales y ya empiezo a manejar esta fórmula que es la integral desde A hasta B de mi función de x diferenciada de x. Y la letra minúscula de la f es mi función, la letra mayúscula que viene ya en esta sección quiere decir que ya integré la función. Cuando yo integro y que analizo esta fórmula que tengo aquí, ya estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué quiere decir este f de b menos f de a? Que voy a sustituir mi límite superior, que es el b que tengo aquí, y mi límite inferior, y con eso ya voy a obtener el área de la curva que estoy buscando o dependiendo del contexto del problema que tengamos. Y vienen tres formulitas ahí en su manual que son las fórmulas básicas. Digamos que para mí la básica es la 3, porque es la que me habla de cuando tengo un exponente. La primera que tengo yo aquí, esta me habla que voy a integrar nada más la variable. Voy a estar integrando una variable, que la variable es la b. Recuerden que esa variable puede ser x, puede ser el tiempo, puede ser velocidad, puede ser cualquier letra. Cualquier letra que nosotros tengamos puede tomar ese valor o esa posición de la variable. Después tengo una formulita donde yo voy a integrar una constante diferenciada de la variable que tenga y es parecido a sigma, donde yo voy a sacar mi constante de la integral y luego resuelvo mi integral con el paso que tengo yo arriba o el paso dependiendo de la función que tenga. Y la última fórmula que les decía yo a ustedes que pienso yo que es la básica, es la de cuando yo voy a integrar una potencia, o sea, que tengo yo una potencia para resolver, es la que voy a utilizar, la tercera. Y la tercera me dice a mí que la variable a la n diferenciada en b, o b a la n diferenciada en b, va a ser igual a b a la n más 1 entre n más 1. Este n es mi exponente y le voy a sumar 1 y le voy a poner el más c. En todos los casos tengo el más c. Ese más c lo voy a utilizar cuando mi integral no esté definida. Cuando yo tenga un límite superior y un límite inferior, como lo tengo acá en la primera fórmula, en la segunda, no voy a ocupar ese más c porque se vuelve una integral definida. Yo tengo aquí uno de los primeros ejemplos que viene en su manual y este ejemplo me dice que voy a integrar x al cubo diferenciada de x. Entonces voy a usar la tercera fórmula. Esa tercera fórmula es la que voy a estar manejando más que cualquier otra. Ok, entonces empiezo. Como yo no tengo todavía aquí un intervalo, voy a integrar nada más mi función y esto me queda, usando la tercera fórmula, x a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más c. Simplifico esa expresión y me va a quedar x a la cuarta entre 4 más c. Y esta ya es mi función integrada. Pero si a esta función integrada yo le agrego un intervalo que me diga que inicio en el 1 y termino en el 3, entonces ya voy a aplicar lo que dice mi teorema fundamental del cálculo
Voy a sustituir esos valores, el 1 y el 3, y lo voy a resolver. Recuerden, este 3 quedó muy raro. El 3 es el límite B, el de la parte superior, y el de la parte inferior es el A. Igualito que como lo manejamos en las gráficas de un inicio de áreas por aproximación. Sustituyo entonces y me voy a olvidar del C. El valor de X en el primero va a ser 3 a la cuarta entre 4 menos 1 a la cuarta entre 4, que son mis límites superior e inferior. 3 a la cuarta es 81. Y ese 81 cuartos. 1 a la cuarta, pues es 1, perdón, es menos un cuarto. Y 81 cuartos menos un cuarto me da 80 cuartos. Y como es una función cúbica, pienso yo que es una área, 80 entre 4 me da 20 unidades cuadradas. Ese es el primer ejemplo que viene marcado en su manual. Voy al segundo. Para el segundo ejemplo ya tengo yo un intervalo identificado desde el inicio. Me dice que voy a integrar la función 5m de y cuadrada diferenciada de y desde el 2 hasta el 4. Entonces me voy yo a empezar. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Yo la función que voy a integrar es y cuadrada, porque aquí me dice cuál es mi variable. El 5m es una constante. Recuerden que la fórmula nada más habla de la potencia. Yo voy a sacar el 5m y lo voy a colocar fuera de la integral y ya voy a integrar solamente y cuadrada diferenciada de y. Resuelvo esa parte de mi integral y voy a tener que 5m por y a la 2 más 1. Estoy aplicando la misma fórmula, la tercera. A la 2 más 1, cierro. Todo esto va evaluado desde 2 a 4. 5m por y al cubo entre 3. Valuado desde 2 a 4. Entonces lo siguiente es aplicar mi teorema que dice f de b menos f de a. Bueno, me faltó espacio. Sustituyo entonces primero el superior, que es el 4, y me va a quedar 5m por 4 al cubo entre 3 menos 5m por 1 al cubo entre 3. Voy a factorizar mi expresión, digamos, voy a sacar el 5m y voy a dejar dentro mis dos fracciones. 4 al cubo sería 64 sobre 3 menos 1 al cubo, que es 1 sobre 3. Resuelvo yo esta operación y me queda a mí que 5m va a ser por 64. Perdón, jóvenes, aquí me equivoqué yo, disculpen el error. Aquí no es 1, es 2. Vamos a borrarlo. Me fui con no sé con qué idea, pero aquí es 2 al cubo. Entonces 2 al cubo es 8 tercios. Ahora sí, sería 5m que multiplica 64 menos 8, se vuelve 56 tercios. Y ahora multiplico como si fueran fracciones y tengo que 5m por 56 me da 280m y 3 por 1, 3. Entonces, mi resultado de la integral sería, voy a simplificarlo todavía más, 280 entre 3, bueno, me da decimal, pero sería 93.3m o en su defecto 280m sobre 3. Ese es el ejemplo 2. Vamos al tercer ejemplo. Nuevamente tengo una integral aquí que ya trae un intervalo marcado. Vamos a empezar. Y me dice que yo voy a integrar
del 0 al 3, 3y cuadrada diferenciada de x. Y aquí me dice que la variable es y, el diferencial de y 3 es la constante. Aquí en esta sección ya sacaron la constante y me queda 3 integral de 0 a 3 de y cuarta diferenciada de y. Resuelvo la integral y me queda a mí que esto es 3 y a la cuarta más 1 entre 4 más 1. Esta y quedó medio extraña. Valuada desde 0 a 3. Simplifico y me queda 3 por y a la quinta entre 5, valuada de 0 a 3. Aplico mi teorema fundamental del cálculo, que me dice que voy a sustituir y voy a restar. Entonces pongo primero 3. Mi primer valor o mi valor superior es 3. Voy a poner 3 a la quinta entre 5 menos 3 por 0 a la quinta entre 5. Ya sabemos que nuestra operación en 0 se cancela y me va a quedar nada más 3 por 3 a la quinta entre 5. Y ese 3 a la quinta es 243. 243 entre 3, no, entre 5. Qué bueno que les puse el 3. En su manual le pusieron debajo el 3. Le pusieron debajo el 3, pero si ustedes se fijan, nuestra integral dice que va un 5. Entonces, hay un detallito ahí, le ponemos el 5 y es el que tenemos que resolver. Puedo multiplicar como fracción nuevamente. Y si yo multiplico 243 por 3, me queda 729. Y 5 por 1, 5. Ese 729 entre 5 me da 145.8 unidades cuadradas. Les aclaro que este no coincide con el que tenemos nosotros en el manual, porque recuerden que en el manual lo dividieron entre 3. Entonces, nosotros debíamos haberlo dividido entre 5, que sería 243 entre 5, y lo multiplicamos por 3. 243 entre 5 y luego por 3, y me da el 145.8 que aquí les acabo de comentar. Voy al siguiente ejercicio, que es el ejemplo 4, y este ejemplo ya lo estuvimos realizando en algunas ocasiones cuando nosotros trabajamos notación sigma, Riemann, áreas por aproximación. Esta función ya la conocemos. Entonces voy a integrar esta función. Entonces yo voy a poner la integral desde 0 a 3 de mi función, que es x cuadrada diferenciada de x. Sigo con la misma fórmula de los exponentes. Ven que les decía que es la que más se va a utilizar. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Simplifico mi expresión y me queda que esto es x cúbica entre 3. Ya tengo resuelta la integral, me falta evaluarla desde 0 a 3, que sería nuestro paso siguiente. Cuando yo resuelvo esto, lo voy a sustituir primero con mi f de b menos f de a. En este caso, sustituyo primero el 3 y me quedaría 3 al cubo entre 3 menos 0 al cubo entre 3. Nuevamente esto se me cancela. 3 al cubo es 27 y 27 entre 3 me da 9 unidades cuadradas, que si ustedes recuerdan, la última vez que calculamos esta curva fue por Riemann y nos dio las 9 unidades cuadradas. En los procedimientos anteriores, en el primero nos dio 14, en el segundo nos dio 11 punto algo y en el último nos dio 10 y poquito más. Quiere decir que en la última, que fue Riemann, y esta, ya estamos calculando de manera exacta. Y si se fijan, es mucho más rápido que resolverlo por Riemann, sustituir la n, desarrollar la expresión y luego sustituir n cuando tiende al infinito. Entonces, es más fácil que resolvamos una integral. Me voy al siguiente ejemplo,
en el ejemplo 5, me habla a mí de utilidades. Me habla que matemáticamente hablando, para obtener una utilidad total, se tiene que integrar una utilidad marginal. Entonces, si yo quiero obtener utilidad total, tengo que integrar la utilidad marginal. Es decir, se va a representar por medio de una función que se tiene que integrar para saber la utilidad total del producto. Y estamos hablando de dos productos, que es pasta para espagueti y vino de mesa. La función de la pasta es f de x igual a 30 menos 3x y la función del vino es g de x igual a 20 menos x. Y queremos encontrar la utilidad total de la pasta cuando tengo 4 paquetes, o sea, yo voy de 0 a 4. Ese es mi límite. Y la utilidad del vino cuando tengo 4 cajas. Nuevamente voy de 0 a 4. Entonces ya puedo empezar yo con el inciso A. En el inciso A voy a utilizar mi primera función, que es la que corresponde a la pasta, y sería 30 menos 3x. Esta función es la que yo voy a integrar y voy a organizarla aquí desde 0 a 4. Sería 30 menos 3x diferencial de x. Separo, organizo mis integrales, saco la constante. Recuerden que este diferencial de x multiplica los dos, por lo tanto debe ir en cada uno. Pongo la constante x diferencial de x. Resuelvo la integral. La integral del diferencial de x es x, entonces le agrego al 30 la x. Ok, me falta aquí. No, todavía no. Menos la integral de x, como aquí ya saben hay un exponente 1, 1 más 1, sobre 1 más 1. Todo esto evaluado desde 0 a 4. Entonces resuelvo esta parte y me va a quedar 30x menos 3x al cuadrado entre 2. Ya tengo resuelta la integral, me falta evaluarla desde 0 a 4. Es aquí donde yo voy a aplicar mi teorema de cálculo integral y voy a poner la sustitución de b. En el caso de b voy a sustituir 4 y sería 30 por 4 menos 3 por 4 al cuadrado entre 2. Y luego tengo menos 30 por 0 menos 3 por 0 al cuadrado entre 2. Nuevamente esto se me cancela porque 0, no crean que siempre va a funcionar así. 30 por 4 son 120. 4 al cuadrado es 16. 16 entre 2 es 8 por 3 es 24. Entonces 120 menos 24 me va a dar 96. Quiere decir que la utilidad total al tener 4 paquetes de pasta va a ser de 96 pesos. Y nos faltaría calcular en esta sección lo que es las cajas de vino. Pero por hoy lo vamos a dejar hasta esta sección. Después continuamos con la segunda parte de este ejercicio y con lo que es el punto siguiente, donde ya vamos a empezar un poquito a manejar fracciones. Gracias, jóvenes. Espero les sirva esta información.